entrevista con Raúl Valladares. De muy modesto origen de campo extenso para aeronaves que aterrizaban y despegaban en dirección al viento allá por 1921, extendido en 1934 y ampliada su pista de corretaje en 2010, hoy la apertura de la moderna terminal aérea de Palmerola hará que Toncontín pierda la categoría de aeropuerto internacional regulado por la Organización de Aviación Civil Internacional OACI por sus siglas en inglés. El expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales, asimila que las consecuencias del cierre de vuelos internacionales para el aeropuerto Toncontín han sido exageradas. La actividad económica de la capital no sufrirá un impacto, ya que el grueso de aterrizajes en Palmerola tendría como destino final la capital, aseguró. En cuanto a los negocios ubicados en torno a Toncontín, son pocos. No se trata de un gran aeropuerto como el de Ciudad de México, señaló el también vicerrector de Asuntos Académicos Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Preocupados por el sobresalto, directivos del turismo ven ideal que el aeropuerto Toncontín siga operando por toda la historia y lo que rodea a la capital como destino. Análisis de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa señalan que el cierre del aeródromo dejará un gran impacto económico negativo, en especial en el turismo, restaurantes y hoteles que no podrán proveer servicios a viajeros internacionales que dejarán de llegar vía aérea a la ciudad capital. Toncontín se convertirá en un aeropuerto regional y local que solo recibirá vuelos de los países centroamericanos y del interior del país, señaló en ese sentido, anticipó Leo Castejón, superintendente de Alianzas Públicas Privadas. Afirmó además que las obras en Palmerola tienen 90% de avance y la apertura oficial se prevé el 15 de octubre próximo. Hay avances notables en instalación de cielos metálicos en domo, aires acondicionados, cielos de tabla de yeso, red eléctrica, avances en la torre de control, estación de bomberos y planta de tratamiento de agua, informó. El martes anterior, la concesionaria de la obra recibió vehículos de última tecnología para el servicio de extinción de incendios. Estamos a menos de 60 días para la apertura operativa del aeropuerto y esto es un reto muy grande porque le va a dar una nueva cara al país, apunta Peter Fleming, director de la división de aeropuertos del grupo EMCO y representante de Palmerola International Airport. La visión más optimista del cambio positivo del desarrollo económico y humano se plantea con obras de magnitud y trascendencia como el Aeropuerto Internacional de Palmerola en la zona central del país. El ocaso del aeropuerto Toncontín trae retos a un universo de empresas, negocios, emprendedores independientes y ciudadanía que deberán adaptarse a la nueva realidad, aunque no inquiete a la alcaldía municipal del Distrito Central. Comayagua reúne el potencial de zona equidistante de ambas costas, oriente y occidente del país, pese al sesgo que se convertiría en una nueva zona de empleo y desarrollo, sedes, como dijo el mandatario Juan Orlando Hernández en visita reciente, en la que apretó la espina del polémico proyecto de cierre de su segundo periodo de gobierno. El Aeropuerto Internacional de Palmerola hará de la capital un miembro más del corto grupo de países que por razones peculiares no cuentan con ningún aeropuerto en su territorio, como sucede con Mónaco, Andorra, el Vaticano y Liechtenstein. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy tengo tres distinguidos invitados. Vamos a hablar de Toncontín. Me sorprendió que el arquitecto Juan Carlos me dijo que primero eran 4 mangas y ahora solo son 7,
Yo creí que nos vendieron una idea que ese aeropuerto de Comayagua iba a ser súper moderno. No sé cómo va a ser con la calle, porque en Honduras la segunda causa de muerte son los accidentes de tránsito. Y de aquí a Comayagua hay que jalarle a 120 kilómetros por hora para llegar en una hora. Entonces, son cosas que, Dios quiera, nunca ocurra ningún accidente, pero son cosas que hoy vamos a hablar. Voy a saludar al expresidente del Consejo de la Empresa Privada del País, don Amílcar Bulnes. Amílcar, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Juan Carlos, un placer estar aquí con ustedes con este tema de interés de Honduras y de Tegucigalpa. El arquitecto Juan Carlos Rodríguez, también de la Coalición Patriótica. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, don Raúl. Don Amílcar, un placer de compartir con ustedes hoy este tema que nos interesa a todos. De verdad, Tegucigalpa es la ciudad principal, la capital del país, y se mira, como siempre en todo, amenazada por situaciones como esta. También el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa está con nosotros, Daniel Fortín. Gracias, Daniel, por estar. Buenos días. Buenos días, Raúl. Un saludo a la distancia, un saludo también a sus visitantes en cabina, a Amílcar, Juan Carlos. Un gusto estar en su programa. Bueno, iniciemos. Yo pienso que Toncontín no lo deben cerrar, pero no sé de números ni cómo mantener. Alguien el otro día decía que va a terminar siendo un centro comercial, casas, una residencial de casas o un edificio o edificios de apartamentos. Don Amílcar, usted que es empresario y siempre me he fijado que Amílcar ha luchado por Toncontín. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que primero hay que establecer que no estamos en contra de Palmerola. Estamos totalmente en contra de la forma en que se licitó Palmerola y los alcances que tenía. Pero ya es una cuestión que está ahí, hay que aprender a vivir con ella, hacer los correctivos del caso, revisar esos contratos onerosos leoninos que, así como fue al final, entre los tres caballeros que estamos acá hubiéramos podido participar en esa licitación. Fue bien regalona, dijeron que iban a hacer una cosa, terminaron con otra, pero eso puede ser tema para otro programa. Ahorita estamos enfocados en Toncontín, sin embargo hay que establecerlo. No se trata de Palmerola, se trata de Toncontín, el aeropuerto de la capital de la República de Honduras, donde va a ser inédito que primero va a ser una capital que se queda sin aeropuerto, teniéndolo. Va a ser inédito que se destruya una obra que está ahí, que es de interés nacional. Eso no ha ocurrido. Entonces, y nos vamos, en el desarrollo de su programa, lo vamos a ir platicando, con todas las consecuencias, ninguna positiva, ninguna, todas negativas, para la capital de Honduras. Digo la capital de Honduras para que reflexionemos que no estamos hablando de una ciudad, no es Tegucigalpa, es la capital de Honduras y todas las consecuencias que pueden traer. Formas de administrarla existen y es precisamente donde vienen las dudas de cuál fue el verdadero interés en cerrar, en el día que abran Palmerola, cierran Toncontín. Entonces, ¿para qué lo cedieron en el contrato a última hora, sin haber estado en la licitación, en una colita que pusieron, y también le regalamos Toncontín? Entonces son temas que hay que verlos, abordarlos, y pues me voy a quedar aquí por el momento para brindar el espacio a los demás compañeros, a Juan Carlos y a Daniel, para que podamos enriquecer el tema. Arquitecto Juan Carlos. Bueno, sí, definitivamente no vemos cómo es posible que las autoridades piensen y nos vendan una idea que para poder deshacerse de Toncontín quieren ponerle todas las glorias posibles a Palmerola, cuando nosotros también estamos claros que la construcción de un aeropuerto nadie está en contra, si es en Comayagua, si es en
en Ciguatepeque, donde sea, nadie está en contra. Si viene a generar desarrollo, bienvenido. Más adelante. Pero no podemos dejar a Toncontín sin aeropuerto. ¿Y por qué lo decimos? Porque definitivamente un aeropuerto es una infraestructura urbana imán. Lo que significa es que si nosotros trasladamos el aeropuerto internacional de Tegucigalpa a Comayagua, definitivamente toda aquella actividad que se maneja alrededor de los servicios que da un aeropuerto se van a trasladar para allá también. Entonces, toda esa es la actividad que se va a ir muriendo aquí en Tegucigalpa. ¿Por qué? Porque muchos de los viajeros van a buscar siempre hoteles, restaurantes y todo que esté más cerca del aeropuerto, porque tal vez solo vienen, hacen su mandado y se van. ¿Por qué? Porque Tegucigalpa necesita también, que es otra cosa que tenemos que decirlo, Tegucigalpa necesita desarrollarse como ciudad y desarrollarse también para el turismo que pudiera generar, porque lo que tenemos acá es una ciudad que requiere que todos hagamos todo lo posible para mejorarla. Y entonces, cuando nosotros pensamos en de verdad tenemos que cerrar Toncontín, bueno, las autoridades en un momento dijeron de que no lo iban a cerrar, sino que lo iban a dejar para lo que es vuelos nacionales. Después dijeron que tal vez regionales. Pero ¿qué sucede? Cuando se les regala la concesión de Toncontín, al mismo que tiene Palmerola, sencillamente ellos van a ver que si eso se diera, pues sencillamente van a decir, a mí me interesa más Palmerola, no Toncontín. Y entonces lo que va a suceder ahí es que van a potenciar Palmerola al máximo y van a poner todas las trabas posibles para que Toncontín vaya muriendo poco a poco, hasta que muera. Y van a decir, bueno, por asunto de rentabilidad no lo pudimos sostener y lo tenemos que cerrar. Y como el gobierno ha estado de parte de ellos, no sabemos por qué, pero ha estado de parte de ellos siempre, pues sencillamente lo van a cerrar. Y esto nos hace pensar definitivamente que al tomar esa decisión nunca pensaron en Tegucigalpa, sino que tal vez en alguna conveniencia de trasladar un aeropuerto a Comayagua, porque algo hay en Comayagua que se tiene que fortalecer. Para quienes no lo sabemos, pero sencillamente hay mucha suspicacia cuando se actúa de esa manera. Los empresarios de Tegucigalpa, ¿qué piensan? El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Daniel Fortín, también está aquí con nosotros. Daniel. Nuevamente, buenos días. Usted, Raúl, al principio mencionó algunas situaciones que van a pasar con la apertura de Palmerola. Una de ellas, el tema de la carretera. Usted mencionaba que para llegar en 1 hora hay que ir a 120 kilómetros por hora. Ahorita hay una regulación que lo más que puede ir uno en esa carretera es a 80. Y hay tramos que hay que ir más despacio. Entonces, eso genera de que no vamos a llegar en 1 hora. Vamos a llegar en más, perdón. Por otro lado, usted menciona que los accidentes vehiculares son la segunda causa de muerte. Otra de las condiciones que había para poder trasladar Palmerola hacia esa zona era que iba a haber otro tipo de carretera, una carretera más recta, más carriles posiblemente, más segura, y que pudiera ser de que entonces menos peligrosa la carretera. Ese tramo entre Comayagua y Tegucigalpa ha generado cientos de muertos a lo largo de la historia, mucho más, pero por mucho, lo que se ha generado en el área de Toncontín, en vuelos internacionales o nacionales. Por otro lado, lo que mencionaba Amílcar al principio, la única capital de Centroamérica y posiblemente de América que no va a tener aeropuerto internacional. No vamos a poder decir bienvenidos a Tegucigalpa. Y lo más curioso de este asunto es que yo tengo mucho tiempo de estar diciendo
que el gobierno y los empresarios y la sociedad civil debemos de hablar francamente, debemos de poner a Honduras sobre la mesa y hablar de qué va a pasar. O sea, obviamente este proyecto no fue socializado, simplemente se tomó la decisión, fue enviado al Congreso, se aprobó y ya estuvo. Y ahora hay una serie de preguntas, hay una serie de incertidumbres que todavía nosotros las desconocemos. No puede ser. No podemos vivir en la incertidumbre permanente de no saber qué va a pasar. Entonces entramos al juego de la especulación y es dañino la especulación. La especulación hace mucho daño. ¿Qué daño hace la especulación? No da certidumbre. Y al no tener certidumbre, ¿cómo voy a querer invertir cuando tengo incertidumbre? Entonces, en Tegucigalpa, no sabemos qué va a pasar exactamente con Toncontín. Si uno se pone a analizar, definitivamente, si no hay vuelos internacionales y solo queda vuelos locales, Toncontín tendrá que dejar de funcionar, tendrá que ser cerrado, porque no va a dar para el mantenimiento, al menos que quede un aeropuerto muy pequeño, en una zona, o sea, un pedacito nada más, como algunos aeropuertos que hay en otros países, en otras ciudades, que solo son como para vuelos privados o vuelos locales, pero muy chiquititos, muy pequeños, y eso terminaría de alguna forma siendo infructuoso de que Toncontín funcione de esa manera. No podemos dejar la Fuerza Aérea sin pista, ¿verdad? Porque entonces ¿cómo va a haber una Fuerza Aérea sin pista de aterrizaje? ¿Cómo vamos a tener nosotros vuelos regionales, como se indica, como se nos ha hecho ver, si dentro del decreto del Congreso de la apertura de Palmerola dice que no puede haber aviones de más de 33 pasajeros aterrizando en Toncontín? Entonces, no es rentable pues un avión tan pequeño para vuelos internacionales regionales. Entonces, ahí debería haber algún cambio. Por lo menos aviones un poco más grandes que puedan tener más pasajeros y llevarnos a otros lados. Y por otro lado, para también dar chance y ser breve en estas intervenciones, hay que analizar qué va a pasar si nosotros para ir a El Salvador, para ir a Nicaragua, si realmente ir a Comayagua va a ser lo ideal para tomar un vuelo para ir a El Salvador, para buscar un vuelo más barato. Va a haber competencia en ese caso, porque también pues la gente va a tender a querer ir a otros lados en carro, ya que se va a movilizar en carro, o eso va a bajar en cierta medida mucho la afluencia de pasajeros. Y lo más peligroso de todo, como usted lo dijo al principio, los entre 6.000 y 10.000 carros diarios que van a haber en una carretera que no está diseñada para que tenga tanta afluencia de tráfico. Gracias. Una carretera bastante peligrosa porque el principal comercio de Centroamérica que pasa por Honduras ocupa esa carretera. Don Amílcar. Sí, yo quisiera dar una línea a lo que estaba mencionando Daniel en cuanto a la opacidad que hay en todos este tipo de negocios y que cuando usted agarra un hilo termina con una madeja terrible. Estamos hablando de que yo he escuchado, en realidad no me consta, pero tiene sentido, de que van a aumentar 5.000 vehículos más diariamente. Pero si usted mira 5.000 vehículos nuevos, diarios, está hablando de alrededor de, póngale 10.000 por 25 lempiras de peaje, multiplíquelo por 4, o sea que el peaje que se va a pagar va a ser tal vez entre 15 y 20 millones adicionales entre estos dos peajes que hay para llegar a Palmerola. Creo que hay uno, el otro está por Ciguatepeque, pero es una cantidad de dinero que está ahí. Póngale el combustible que se va a generar de estos 5.000 vehículos diarios, que va a generar un gasto para toda la población, tanto el peaje nuevo
como el combustible, dirigido a generar un negocio en el cual los hondureños no nos beneficiamos en nada. Entonces, y así va pues en camino. ¿Qué va a pasar con esta gente que utiliza el aeropuerto de Toncontín, que a diferencia de ciudades, capitales, que nunca han tenido un aeropuerto, este tiene un aeropuerto? Eso es lo inédito. Este tiene un aeropuerto que lo van a cerrar. Entonces la gente que viene a hacer un trámite, que viene a la embajada americana, que viene a hacer toda la tramitología que se ocupa hacer en la capital de la República, y que automáticamente después se quedan un día o 2 días para agarrar el vuelo, gente que viene de Olancho, del Paraíso, de Choluteca. ¿Qué va a pasar? De toda la zona centro-sur, porque Comayagua no es la capital de Honduras, Tegucigalpa es la capital de Honduras. Entonces todo eso va a significar que se corta el flujo de dinero en Tegucigalpa, que lo único que tiene Tegucigalpa son servicios, y aún así con los servicios es el mayor aportante de los impuestos en Honduras. Aquí es donde se generan la mayor cantidad de impuestos. Entonces es un desprecio total al interés de la capital, pero creo que también tenemos que ofrecer algunas alternativas que puedan dar, y eso es lo importante. Carlos. Mire, precisamente voy a hacer eco a lo que mencionaba don Amílcar en este momento, porque yo me di a la labor de hacer un estudio de costo de la viabilidad en transportarse en vehículo propio de Tegucigalpa a Comayagua y viceversa, para ir a dejar o ir a recoger a alguna persona al aeropuerto. Era un costo de alrededor de 900 lempiras, ida y vuelta, tomando en cuenta gasolina, 900. Y lo hice cuando la gasolina estaba a 97 lempiras, la super, que es la que más se usa. Tomaba en cuenta gasolina, mantenimiento del vehículo, porque se gasta, son 85 kilómetros, ida y vuelta. Tomé en cuenta peaje y tomé en cuenta parqueo, que uno pagaría también todavía allá en el aeropuerto. 900 lempiras. Lo otro que le puede suceder es que comiencen los negocios de líneas de transporte de buses a hacer esos trámites. Pero ¿cuánto costarían? Pues sencillamente ya son buses que deben de manejarse de manera que debe de llevar equipaje, no solamente el pasajero, sino que equipaje para viaje y de vuelta también, porque cuando vienen cada quien trae una maleta de 50 libras o 2 maletas de 50 libras cada una. Que todas las cobran peso, ahora. y todo eso se cobra. Entonces son costos adicionales, pero el costo mayor son las vidas, lo que decía también don Daniel. La cultura del hondureño, lastimosamente, esto es cosa de que hay que tomar para el desarrollo de estos proyectos, tiene que tomarse todo el problema integral para saber que la solución va a ser correcta. El hondureño tiene la cultura de llegar tarde, no sé por qué no lo quieren cambiar. Y si no me lo creen, vean a su alrededor, cuánta gente siempre llega. Ojalá llegaran 10 minutos tarde, solamente son media hora tarde o algo. Entonces, cuando se mire eso, van a ir corriendo por la carretera, aunque hagan retenes o algo, cuando miran policía van a bajar la velocidad y van a correr nuevamente. Si pasa un accidente en esa carretera, en ese momento, todos los que iban también hacia el aeropuerto perdieron vuelo. Y entonces hay que pagar multas para cambiar el pasaje de día, porque eso no fue culpa de la aerolínea. Por otro lado, hay que ver qué va a pasar. Usualmente muchas personas viajan de día, para un mismo día, de San Pedro a Tegucigalpa para hacer un trámite. ¿Van a caer en Comayagua para luego venir a Tegucigalpa, o van a venir directamente a Tegucigalpa? Claro, pero si yo voy internacionalmente, sencillamente va a pasar que yo voy a tener que pagar, porque no quiero irme en vehículo, porque puede ser peligroso ahora con este asunto, por los accidentes, y voy a tomar la porción Tegucigalpa-Comayagua. ¿Cuánto nos va a costar esa porción? ¿Cuáles son las líneas aéreas que van a venir de bajo costo? Hay 2 que ya se hablan por ahí,
Pero estas líneas aéreas sí van a ser bajo costo, pero recordemos que como una que ya está funcionando en San Pedro Sula, le vende un pasaje a bajo costo, pero le cobra asiento, le cobra maleta, le cobra maleta de mano, etcétera, etcétera. A veces hasta reservación se la cobra. Entonces a la larga van subiendo precios. Eso porque, sea como sea, también se ha vendido la idea de que vamos a tener precios baratísimos. Cosa que vamos a ver hasta qué punto, porque muchas veces uno necesita llegar a determinada hora a un país X y uno no puede esperar a irse en los vuelos nocturnos, porque si no le toca allá pagar hotel también. ¿Cuánto cuesta un hotel, por ejemplo, en Estados Unidos? $70 para arriba. Cosa que hay que sumárselo también al viaje, etcétera, etcétera. Igualmente también podemos hablar lo que significa la mercadería. La aduana en este momento está en Toncontín. Al funcionar allá en Palmerola, van a tener que en algún momento trasladar la aduana principal, o sencillamente van a trasladar o van a instalar una nueva en Palmerola, porque ya los aviones cargueros no van a poder venir a aterrizar en la magnitud que hay a Toncontín. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede decir, estas empresas de encomienda van a decir, bueno, si tengo más encomiendas, pues voy a llevarme un avión más grande, imposible que caiga en Toncontín. Entonces, los empresarios van a tener que pagar transporte también de Comayagua a Tegucigalpa, porque Tegucigalpa es la zona de mayor consumo. Y más todavía si van hacia el sur del país. Entonces, estas situaciones tenían que haberse tratado. ¿Por qué? Porque sí había posibilidad todavía de buscar otra alternativa para un aeropuerto de Tegucigalpa. Tegucigalpa, digan lo que digan, se queda sin aeropuerto definitivamente. Y después podemos ver el asunto de la distancia, incluso. Daniel, ¿cuál es el futuro de Toncontín entonces? Raúl, el tema es que, como decía antes, estamos hablando y vamos a pasar este programa y otro y otro y otro, solo hablando de supuestos. Que si los accidentes de la carretera, que si los hoteles de Tegucigalpa no van a sobrevivir porque ya la gente no va a estar viniendo a dormir acá, sino que va a dormir en Comayagua, que cómo va a ser el transporte de las personas, que si van a haber buses, o sea, todo eso que estamos hablando y que hemos hablado con anterioridad son supuestos. ¿Qué va a pasar con Toncontín si no deja de volar? Lo que yo sugeriría es que debemos de hablar de la solución que debemos de tener para no quedarnos sin Toncontín. Y ahí es donde el Congreso Nacional debe analizar qué modificaciones debería de hacerse al contrato, sin perjuicio de que entonces nos van a demandar y que entonces el pueblo va a terminar pagando una cantidad onerosa, sino que analizar con el concesionario y sentarse a ver la realidad que nosotros tenemos en este momento. Toda persona que ama Honduras, que ama el país y que supuestamente lo ama porque está invirtiendo en el país y que tiene un contrato, debe estar dispuesto a que puedan haber mejoras. Y ahora que tiene también la concesión de Toncontín, que nosotros Toncontín lo mantengamos totalmente vivo para que pueda tener sus vuelos internacionales adecuados. O sea, viajar por todo Centroamérica, incluyendo a Panamá, y volar por lo menos a algunas de las principales ciudades de los Estados Unidos. Con eso, Toncontín podría sobrevivir. La oferta de Comayagua, si es menor, pues la gente decidirá, tal y como lo deciden ahora con Spirit, que aterriza en San Pedro Sula. Hay mucha gente que se va hasta San Pedro Sula para obtener un vuelo más barato, pero hay muchas personas que lo toman desde Tegucigalpa. Eso es lo que nosotros debemos de analizar. O sea, ¿qué hacer para que Toncontín no sea cerrado? Y la única alternativa que puede haber es que
Toncontín siga teniendo vuelos internacionales. Y, lógicamente, pues los vuelos nacionales que mantendría Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Roatán, Tegucigalpa, Ceiba, incluso un taxi aéreo Tegucigalpa, Comayagua, que existen aeropuertos que están relativamente cerca. Nosotros no estamos en desacuerdo que Palmerola pueda hacer una oferta y pueda hacer una ventaja para que vengan aviones enormes y nos pueden llevar a un bajo costo a otras partes del mundo. Tampoco creo yo que eso se va a dar rápidamente, porque la gente se tiene que acostumbrar. No tenemos la afluencia de capital para poder estar viajando a países como en Europa, o sea, que vayan a haber vuelos directos, Palmerola, Madrid lleno, Palmerola, París, Palmerola, Nueva York, Palmerola, Los Ángeles. Hay que crear todo ese plan. Pero Toncontín no se debe cerrar. Bajo ningún punto se debe cerrar. Nuestra capital tiene que seguir teniendo un aeropuerto internacional para aquellas personas que quieran venir a hacer un negocio a Tegucigalpa y que vengan por 1 o 2 días, puedan venir acá o puedan venir sin ningún problema directamente, no perder tanto tiempo. Y eso es crucial para el desarrollo de Tegucigalpa. No puede ser posible que para ir a Tegucigalpa, una capital, yo tenga que ir a aterrizar en otra ciudad. Eso no se da en ninguna parte del mundo. Entonces, pensemos en eso. Hagamos que el Poder Ejecutivo pueda sentarse con nosotros para explicarnos, para poder analizar el futuro real de Toncontín y darle una solución viable para que Toncontín no desaparezca. Esa es la parte más importante. ¿Qué va a pasar después? Una vez que inicie Palmerola, tenemos que tener la seguridad de que Toncontín va a seguir sin importar que exista Palmerola o otros aeropuertos. Ponernos a pensar que hubiéramos hecho antes, yo creo que ya hoy ya estamos tarde. Ahora busquemos esa solución y logremos que el gobierno haga lo que tenga que hacer, como ha sido el decir del Ejecutivo, para que Toncontín siga vivo permanentemente y no solo por un par de meses o un par de años. Gracias. La verdad que yo pienso que no está fácil la cosa. Yo, igual que ellos, quiero que Toncontín siga, porque los capitalinos ocupan un aeropuerto. Por ejemplo, imagínense si cierran Toncontín y un empresario, alguien o tiene un problema familiar y quiere ir en avión a San Pedro Sula, hay que ir a Comayagua. Sí. O tiene que ir a La Ceiba, hay que ir a Comayagua. O el que va a Roatán, hay que ir a Comayagua. No está fácil esto, Amílcar. Definitivamente, y por eso es que hay que comenzar con hacer las propuestas, porque sin duda que la mente y el espacio no nos da tiempo para poner todos los inconvenientes que hay. Vaya, desde la gente que no tiene vehículo y se tiene que ir en taxi o en bus, es una larga lista de inconvenientes que existen, hasta las tomas de las carreteras que se dan. Imaginan, a cada rato hay tomas en la salida de los buses, o sea, es tanto detalle, y estamos hablando al día de hoy se describe un caos total, y como nosotros pensamos que el país tiene futuro, tenemos la esperanza de que las cosas cambien y que haya un desarrollo, en 5 años usted hay que multiplicar este problema por 5, y la solución no va a estar caminando a la altura de las circunstancias, porque nunca ha ocurrido en el corto plazo. Va a tener que hacer muchos cambios importantes en el país para que vayan las soluciones de la mano de los problemas. Entonces, ¿qué podemos proponer? 1, la revisión del contrato. La revisión del contrato pasa por la voluntad política de las autoridades. Desgraciadamente, y ya tenemos ejemplos anteriores, cuando cerraron Toncontín por el tema del fatal accidente de Taca, que no fue en la pista, fue por
cuestiones de errores del piloto. Humana. Presidente Zelaya, en cual estabas en ese gobierno, Ojo, cerró el aclaro. No, pero no fuiste que lo arranque. no, es Él cierto. está en contra. Freddy Cerrato, el hoy presidente del Colegio de Abogados, venía en ese vuelo, pero nosotros estábamos en El Salvador en una cumbre con el presidente Saca y los otros presidentes de Centroamérica. Era del SICA. Y Freddy me dijo, Raúl, ¿me podrán llevar? Y lo montamos en el West Wing a Freddy. Yo al presidente Zelaya decía que era un error que cerrara el aeropuerto. Y ahí llegaron unos que le sobaban la leva a Mel, pero yo le decía que era un error. Y Ricardo llegó a verme, Ricardo Álvarez, amigo personal mío, saludo a Ricardo. Y yo no estaba de acuerdo que cerrara Tocontín, Mel. Le dije, Mel, estás equivocado. Pero cada quien va, el presidente era él, yo le podía opinar como funcionario cercano que era. Pero llegaron un montón de expertos ahí y le dieron paz al presidente y entonces me la agarró barco. Pero jamás estuve de acuerdo que cerraran Tocontín. Lo aclaro por lo que dijiste. No, de acuerdo. Es que era como parte del, Sí. del De la asunto historia, y que estuviste cerca ahí. Pero lo que estoy haciendo, estoy hablando de una circunstancia, pero también de una cualidad que tuvo el presidente Zelaya, cuando digo, esta es una decisión, una solución política del gobierno, no es del contrato, es del gobernante. ¿Qué pasó? El presidente Zelaya pues tenía su propio criterio, pero era una persona abierta, nos escuchó, nos recibió, hubo una negociación, al final este servidor firmó un convenio para la apertura. ¿Qué decía? Que mientras se construye Palmerola, él tenía su razón política para Palmerola, como ahorita también hubo una decisión política para hacer Palmerola. El presidente Zelaya escuchó, y después de 3 meses de cerrar el aeropuerto, y mediante la construcción de lo que llaman una resa, que es una resa, es un área quebradiza, donde si el avión se comió la pista, ahí se queda, se detiene, nunca la hicieron, ¿no? Y que iban a mejorar las técnicas de navegación, inclusive para vuelos nocturnos, nunca lo hicieron. O sea que fue abandonado Tocontín desde hace ese tiempo. Pero a lo que voy es, primero la decisión política de hacerlo, y decir el presidente que ya está por salir del gobierno y que es probable que se recuerde no por cosas muy buenas en el futuro. Aquí tiene una oportunidad de ser recordado por una buena acción, y la buena acción que le debemos de recordar al presidente más adelante es que no cerró Tocontín y que lo dejó operando. Entonces lo primero es cómo incidimos en la voluntad política del gobernante para que no se cierre, y eso es una labor de todos los ciudadanos de Tegucigalpa y de Honduras también. Ya el aeropuerto Palmerola está, va a caminar. De ahí lo segundo es hacer una evaluación financiera de cómo mantener la operación. Obviamente no va a poder competir Tegucigalpa, la Tocontín con Palmerola, no puede competir, las condiciones son totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si la gente va a ir a pagar más barato a Palmerola, va a poder hacer esto, entonces ¿por qué no es a Tocontín? Porque la intención, en mi criterio, es matarlos poco a poco y después echarle pesca a la propiedad con mayor plusvalía en Tegucigalpa. No hay otro. ¿Qué van a hacer si la concesión está dada? O sea, lo que dije yo, centro comercial, correcto, colonia, áreas, y van a dejar un espacio reducido para un helipuerto de la Fuerza Aérea, de la Policía Nacional, porque la Fuerza Aérea va a estar en Palmerola. Sí. ¿Verdad? Entonces aquí ocupamos una fuerza que la van a dejar ahí, la Fuerza Aérea no la van a tocar, pero todo el resto ¿qué van a hacer? Porque si no, Pilla no se hubiera metido a meter en el contrato a última hora que también se quedaban con Tocontín si sabía que era para perder. No, de ningún punto de vista. Ahora, si se hace esa revisión financiera, si hay una explotación de alquiler, si obviamente la operación va a reducir sustancialmente, se pueden acomodar los costos a una nueva realidad
que va a estar ahí en el aeropuerto, y nosotros nos quedamos. Igual, a cuenta de que alguien me va a decir a mí, ¿por qué razón? Fíjate que te voy a dejar Palmerola porque ahí van a estar más baratos los boletos. Y si yo quiero pagar más caro aquí en Tegucigalpa, ¿por qué no me van a dar el chance? No, Porque, pero eso no es cierto. Claro que no. Traje a Ricardo Martínez, el exministro de Turismo, el otro día, que era socio de Soler, y me dijo, no es cierto. Claro que no, pero eso es lo que le dicen a uno. Ahí está, mire, y ponen a Spirit de ejemplo. 3 vuelos diarios nocturnos, va a ser más barato. Y si yo no quiero ir hasta allá y quiero tomar, y hay una línea aérea que dice, bueno, hay 200 personas que están dispuestas a pagar un poco más porque no voy a aterrizar en Tegucigalpa. O sea, ¿por qué? ¿A dónde está esa imposición? Entonces yo creo que debemos de ir formulando algunas soluciones y algunos llamados al gobierno, al presidente, para que tenga la voluntad política de que resuelva este problema que él mismo lo produjo. Bueno, para que tengamos una nueva, un nuevo esquema de Toncontín. Se me vino a la mente, si queremos un país con desarrollo también, pues que Toncontín siga abierto y que el gobierno busque cómo darle mantenimiento. Unos mensajes y continúo con mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Nos habían dicho que unos alemanes iban a hacer el aeropuerto. Espero que al final hayan venido alemanes a hacerlo. Pero el dueño es un hondureño, Lenir Pérez se llama. Nada que ver con Hans-Peter Briegel o Karl-Heinz Rummenigge o Frank Beckenbauer. Lenir Pérez se llama el que del tal aeropuerto. Este país... Más otros, ¿verdad? Sí. Más otros, que no conocemos. Arquitecto. Más otros que no conocemos, porque esa es una empresa SA o SRL, pero ahí el contrato es confidencial y no conocemos quiénes son los otros ¿se socios? acuerdan que decían que eran unos alemanes? Sí, no, y de hecho son asesores. Por eso, o sea, ese es un negocio que el hondureño Lenir Pérez tiene. Así es este país. ¿Cómo vamos a avanzar? Y mire, como usted dice, es un negocio, fue un negociazo. Claro, ve. Es un aeropuerto que nos ha costado, bueno, que está costando 209 millones de dólares y el pueblo hondureño puso 122. Y 55 millones de dólares que España... De la deuda. De la condonación de la deuda, que lo metieron ahí. Correcto. En un negocio privado. Correcto. Y, o sea, ¿cuánto puso Honduras? Pero mira, en total con la deuda y los fondos de Honduras, 122 millones. Pero hay que sumarle a eso que no va a cobrar los canon durante 20 y tantos años, ¿verdad? Bueno, ojo, y no es apellido Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Peter Briegel, Klaus Alof, no, Harold Schumacher, nada. Es Lenir Pérez, se llama. El que es el negocio, es el dueño del aeropuerto de Palmerola. Él y otros que deben estar ahí. Claro. Pero es la realidad. Aquí, a mí me vendieron de que iban a ser unos alemanes. Puta, Lenir Pérez no le veo mucho apellido alemán, ¿verdad? Juan Carlos, Daniel, ¿qué piensa usted? Mire, volvemos al tema de la solución para no tener que cerrar Toncontín. En Tegucigalpa se va a perder mucho dinero y se va a gastar más dinero. Al final, lo que nosotros tenemos que ver es esto como presupuesto y como generación de negocio. En primer lugar, la factura petrolera va a aumentar enormemente, y eso va a ser fuga de divisas, más gasto de dólares, porque no producimos petróleo.
Tegucigalpa va a perder las noches de hotel de varios de las personas que vengan a Tegucigalpa a pernoctar por 1 o 2 días acá. Tal vez va a ser más fácil venir, dormir en Comayagua, venirse al día siguiente a Tegucigalpa y regresarse a Comayagua y salir al día siguiente. Los restaurantes, o sea, todo eso va a haber un gasto mayor, permanente, o sea que eso va a generar más negocio a Comayagua definitivamente, lo cual no está malo, pues Comayagua también tiene derecho, pero va a ser en perjuicio de Tegucigalpa. Usted menciona, se mencionó al principio, de que cualquiera podría haber ofertado lo que era el aeropuerto, porque no había que tener experiencia previa y al estar asociado con una empresa, como usted menciona, alemana, yo podía de alguna forma cumplir y poder haber hecho el aeropuerto. En este momento ya hay un contrato firmado, ya hay un decreto emitido, tenemos que buscar la solución dentro de ese decreto y ese contrato para arreglar la situación de Tegucigalpa. Ahí es donde tenemos que ver el interés real que hay y que exista para estos inversionistas y para estas personas que usted está mencionando, de querer hacer las cosas bien en pro de Honduras. Porque Honduras es la que se mira afectada. Aquí estamos acostumbrados a que mucha gente hace negocios a expensas y a detrimento de lo que sea. Y eso tiene que parar. Tiene que parar para que nosotros podamos vivir en un país donde exista una inversión segura, donde existan reglas claras, donde exista seguridad jurídica, donde exista el interés nacional y el desarrollo de Honduras. Yo a veces pregunto, hay gente que le interesa hacer negocios en Honduras que al final van a afectar tanto la vida de la gente y el empobrecimiento de la gente, que me pregunto yo, ¿y dónde piensan que van a vivir sus hijos y sus nietos? O sea, yo me pongo a pensar, y yo entré a estas gremiales hace unos cuantos años y invitado por Amílcar Bulnes, precisamente para pensar en una solución o poder aportar un grano de arena, porque no soy nada político, para solucionar el problema de Tegucigalpa, porque yo estaba viendo que el deprimimiento de Tegucigalpa iba a ser de que en el futuro no pudiéramos vivir acá. Y ahora cada vez hay como ver cómo se destruye Tegucigalpa, cómo se destruye, cómo se va demejorando y demejorando y demejorando. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos dejarle a nuestros hijos? ¿Qué pensamos dejarle a nuestros nietos? Nosotros tenemos que empezar a buscar soluciones. Obviamente, ahorita para Toncontín, que es lo que trata el programa, pero de ahí para todo, para la educación, para la salud, etcétera, etcétera. Y quiero decir algo muy claro, porque sí quiero que quede muy claro. Yo tengo entendido de que la carretera de Tegucigalpa a Comayagua iba a ser hecha de una forma distinta que acortara la distancia entre Tegucigalpa y Palmerola, y una carretera más segura. No he mencionado en ningún momento que la carretera que hay ahorita de aquí a Comayagua esté mal. No he mencionado que la carretera no sea una carretera adecuada para hacer una carretera de curso normal entre Tegucigalpa, Comayagua, Ciguatepec, El Lago y San Pedro Sur. Está linda la carretera, pero la carretera, vuelvo y repito, tiene una restricción de velocidad, 80 kilómetros por hora. Tiene 2 carriles y se había dicho que iba a ser una carretera más recta. Habíamos dicho de que iba a ser una carretera que pudiera tener un flujo de transporte en una orilla. Aquí viene carga pesada en la misma carretera, va a ir el transporte, si se aumenta el transporte, los carros que van a ver. O sea, yo quisiera que a mí me dijeran y que me lo pudieran probar
que si el tramo entre Tegucigalpa y Comayagua fue planificado para cuántos carros cuando hicieron la carretera que actualmente está hecha. Y si se planificó para que le metamos 6,000 a 10,000 carros más diarios. Eso es lo que yo quisiera, eso es lo que yo quiero hacer ver, que lo que se ideó, como mencionaba Amílcar, en el gobierno del presidente Zelaya, en ese tiempo el acuerdo, cuando se volvió a abrir Toncontín, era que eventualmente se iba a pasar a Palmerola, pero bajo otras condiciones. Y esas condiciones no se han cumplido. Entonces, por eso nosotros levantamos nuestra voz y decimos, bueno, ¿y entonces? Entonces, ¿por qué nos apresuramos a hacer contratos y a hacer decretos en los cuales no se cumplieron lo primero que es la socialización y lo adecuado de eso? Entonces, eso es lo que genera las dudas, el por qué se hacen ese tipo de cosas. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros al final como país en Latinoamérica. Yo pienso particularmente que ese aeropuerto debió ser del Estado de Honduras, ser del país. El hombre, Lenir Pérez, pues le fue bien, hizo ese negocio, tampoco le cuestiono, viveza de él, pero el aeropuerto debió ser de nosotros, debió ser del Estado de Honduras. Eso pienso yo, que era lo más correcto. Es más, para que siga Toncontín, el próximo gobierno tiene que subsidiar Toncontín para que exista y que sea del gobierno, y de esa manera también modernizar el país. Porque como dice Amílcar, ¿cómo van a dejar a la capital de Honduras sin aeropuerto? Habiendo aeropuerto. Estando un aeropuerto, correcto. Y creo que el gobierno que venga tiene que subsidiar ese aeropuerto para que también para que vaya vuelo Tegucigalpa Comayagua, Tegucigalpa San Pedro, Tegucigalpa Ceiba, Tegucigalpa Roatán, y que vaya avanzando. Que le dieron el negocio a una persona privada en vez de hacer el negocio del gobierno. Le puedo dar un ejemplo pequeño, pero en sí. Yo fui presidente de la CONAPID ad honorem. Entonces yo en el 2007 quería cambiar la grama del estadio, quería pintar el estadio, quería ponerle una pantalla al estadio y quería arreglar los gimnasios de la Vía Olímpica. Entonces fui a buscar a la gente de la empresa Tigo. Entonces les dije lo que yo quería y les dije: no den un dinero a la CONAPID, ustedes inviértanlo. Y eso hicimos, y les di un contrato por 10 años y ellos hicieron la inversión en los gimnasios, en la grama del estadio, en arreglar el estadio. La pantalla costó como 10 millones de lempiras en aquel entonces, pero las instalaciones son del Estado. Ahora, el aeropuerto de Palmerola no es del Estado, ¿o estoy equivocado? No, está concesionado por 35 años. ¿Será? ¿Cuándo? Será al final del contrato. Lo triste es que el contrato es por 30 años, postergable a otros 30 más, o sea, son 60 años. Sí. Bueno, o sea, será de él por lo sin menos pagar 60 un centavo años. de canon. Ojo, como estuve en la presidencia, ¿qué tal que este país, si se arruinaba la pista de Roatán, no era el concesionario el que la tenía que arreglar, sino que el gobierno de Honduras tenía que arreglar la pista? Eso yo lo leí varias veces y le dije al presidente Zelaya: oíme, ¿cómo es posible esto? O sea, aquel cobraba, pero si se arruinaba la pista, el gobierno pagaba. Y lo que me están diciendo ustedes, ¿cuántos años es entonces? 35 de concesión, sin pagar un centavo. Amílcar, a excepción tuya, y qué bueno que está hoy aquí Daniel Fortín y está el arquitecto Juan Carlos,
tenemos que, creo que alzar un poco más la voz los capitalinos. Es que los hondureños son muy pasivos. Mire, hay una cosa bien clara. Para haber tomado una decisión de este tipo, no es solamente decir voy a hacerlo, como parece que sucedió para beneficiar algo. Mire, Palmerola inicia para el manejo de más de 600,000 pasajeros al año. Si tienen menos, el gobierno tiene que subsidiarlo. Es muy cierto. Pero El Salvador maneja 3.45 millones de pasajeros. Está a 42 kilómetros del centro de San Salvador. Es el aeropuerto más largo de todas las ciudades centroamericanas. Pero está a muy poquito de lo que la norma internacional Comalapa habla, sí. Los primeros años que yo iba a El Salvador, sentía largo Comalapa. Pero queda el doble, claro, Palmerola. Queda el doble, conste. ¿Y qué pasa? Costa Rica lo tiene a 17 kilómetros y maneja a 5.5 millones. El dueño es Costa Rica, no es el concesionario, él solamente es suboperador. Tocumen tiene 400 vuelos al día. Está a 24 kilómetros del centro de Panamá. Sí, tiene tráfico. Es el hub de las Américas hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Guatemala, la Aurora está a 8 kilómetros. Sí, está en centro. ¿Verdad? Y el Augusto César Sandino está a 11 kilómetros. El estándar internacional de navegación dice que lo que es adecuado para una ciudad son máximo 40 kilómetros. Y entonces, ¿quién determina entonces que pasar el aeropuerto a Palmerola, lógicamente técnica, era correcto? ¿Por qué? Porque Toncontín, mientras las condiciones de nuestro país, porque somos un país que vive de la política y pasa con la política, y el presidente o jefe de gobierno que se sienta en la silla presidencial cree que lo que él diga es ley. Y esto es lo que ha pasado en esto. Podemos ver varias situaciones donde aquí no se practica una democracia, donde definitivamente entendemos que la democracia es el gobernar de acuerdo a lo que la mayoría quiere. Aquí es de acuerdo a lo que los gobernantes quieren. Él y su grupo. ¿Por qué? Porque vemos casos como el de Toncontín, vemos casos como el de las sedes, que la gente está en contra, y en vez de sentarse a platicar y a convencernos o a convencerlos a ellos con el pueblo, sencillamente se está manteniendo a hacer lo que incluso están invirtiendo en publicidad para beneficio de otro, gastando el presupuesto del país en beneficio de otras personas. Cosa que para mí es incorrecto y para mí es corrupción, porque está muy claro que van tras algo, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede con esto? Para haber pensado en que tenían obligatoriamente, forzosamente, como quieran decirle, que construir Palmerola, debían de haber hecho un estudio técnico real en cuanto a no solamente de costo financiero, que hasta en eso pierde el Estado, porque está aportando más que el mismo concesionario, sino que tenían que haber visto también las condiciones de país que tenemos. ¿Por qué? En las condiciones que actualmente tenemos como país, ¿quién va a venir a Honduras a hacer turismo? ¿Quién va a venir a Honduras si tienen miedo, ¿verdad?, por todas estas situaciones que se dan en nuestro país, de crímenes, violencias, inseguridad, etcétera, etcétera? ¿Quién va a venir a hacer negocio cuando aquí la ley es papel mojado, porque los primeros que la irrumpen y la violan son las autoridades? ¿Quién va a venir a querer hacer inversión a Honduras si aquí sencillamente irrespetamos el Estado de Derecho? Entonces, ¿qué razón teníamos de invertir como país nada más $122 millones de los 209
cuando con ese dinero hubiéramos mejorado, porque la tecnología aeroportuaria de hoy día ha avanzado tanto que no hubiéramos necesitado todavía hacer Palmerola, sino que hubiéramos mejorado las condiciones de Toncontín con ese precio, con solo 122 millones de dólares, que es lo que están invirtiendo hoy, para poder generar las redes de detención al final de la pista, los bancos de arena para, si pasa algo, pues sencillamente tienen como detenerse, un mejor sistema de aeronavegación. Miremos, hace 30 años los aviones tenían una turbina de aproximadamente 5 pies de diámetro. Hoy las turbinas de los aviones tienen hasta 20, 30 pies de diámetro. ¿Por qué? Porque también el manejo aerodinámico ahora de las aeronaves ha cambiado y ha mejorado. Ahora necesitan menos pista para poder aterrizar y maniobrar. Ahí te mandan. Así es que yo creo que Toncontín, para mí la solución de Toncontín debería de ser escuchar a los capitalinos y luego ponerlo a competir. Mejórele las situaciones a Toncontín de tal forma que yo por lo menos prefiero tomar un avión que me lleve al extranjero en Toncontín que ir hasta Palmerola, que tengo las posibilidades de perder el avión, de tener un accidente, de que me choquen, de que cualquier cosa, perder el tiempo. Yo le tengo confianza a Toncontín porque lo he estudiado tanto que yo sé que el 95% de los accidentes que han habido en toda la vida de Toncontín, que ya son casi 100 años, bueno, poco menos, han sido por errores humanos. Entonces no ha sido Toncontín el que ha tenido el problema, sino que los pilotos. Aquí hoy en día está mejor. Aquí me mandan, antes de ir a la pausa, un periódico sacó 100 lempiras puso Lenir Pérez para crear la empresa. Tegucigalpa, la unidad mercantil de propósito especial denominada Palmerola International Airport, sociedad anónima de capital variable PIA, concesionaria de la terminal, fue constituida con menos de $1 millón por la empresa ENCO Inversiones y el empresario Lenir Pérez, y este último aportó 100 lempiras. ¿Quiénes son nosotros? No, esta es una noticia que me mandan, que salió en un periódico. Pero es una SA, significa que hay capital variable, y el capital de él fueron 100 lempiras, y se abre con $1 millón de lempiras. Pero aquí ¿Quiénes son nosotros? No, y nos vendieron que eran unos alemanes los que venían, que no sé qué, paja. Es del hondureño Lenir Pérez. Volvemos en un momento. Bueno. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Amílcar, Dígame. comentarios. Bueno, hay un tema que todavía está ahí en la mesa que hay que abordarlo, y es los demás aeropuertos. El aeropuerto de San Pedro Sula tenía que haber sido licitado igual que el de Roatán y el de La Ceiba, y ocurrió algo en el minuto 90, y es que se formó una empresa del Estado para administrarlo mientras se llamaba una nueva licitación. Y que le metan un gol en el minuto 90 duele. Entonces le voy a decir que ante los hechos que están ocurriendo, el Estado es socio de los empresarios de PIA. Están en el mismo grupo. Nunca, hasta lo que hemos visto en este momento, va a haber una acción que haga el gobierno convertido en Estado administrador en contra de PIA, sino que todo va a ser a favor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a la vuelta de la esquina? Es la percepción
de que cuando se licite el aeropuerto de San Pedro Sula, el de Roatán y el de Ceiba, lo va a ganar PIA. Y eso va a ser el completo desastre del control del instrumento estratégico de Honduras, que son los aeropuertos. Ya el mantenimiento está concesionado, pues está bien que esté concesionado. No he visto las grandes mejorías, pero está. Y ahora los aeropuertos, todos los va a manejar la misma empresa. Va a manejar Toncontín, va a manejar Palmerola, va a manejar el aeropuerto Ramón Villa Morales, va a manejar el Juan Ramón Gálvez, va a manejar el de Ceiba. Entonces, ¿en qué estamos? Ellos van a jugar con las tarifas, y ahí quiero ver a dónde van a estar esos precios, esos boletos a precios de gallo muerto. No van a existir, porque no existe. O sea, hay una codicia, hay una avaricia que está vista y está permanente. Pero hay otro detalle también, que tiene que ver con toda la población de Honduras: el carácter estratégico de Toncontín. Durante los huracanes que nos han azotado, le estoy hablando desde el Fifi, el huracán Fifi, Mitch, Iota, ETA y todos los demás, el único aeropuerto que ha funcionado y que no sufrió ningún problema fue Toncontín. Entonces ahora Palmerola tiene condiciones muy buenas y sólidas, pero también es inundable. Y no solamente eso, ¿qué va a pasar cuando los deslaves se lleven las carreteras? Como cada tormenta que pasa acá, por alguna razón, se van los puentes, se van esto, queda totalmente incomunicada sin el aeropuerto estratégico que siempre ha estado permanente. Entonces, ¿por qué tanta agresión contra el interés nacional? ¿Por qué tanta agresión? Si los gobernantes están para el desarrollo y el beneficio de Honduras, no para el de un grupo determinado. Yo he sido presidente de las organizaciones más importantes de la empresa privada, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cámara de Comercio, y siempre se antepone el interés nacional, y así debe ser. Si nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, pensamos así, la obligación de los gobernantes es servir a su país y a su población. Yo nuevamente le hago un llamado vehemente al presidente de la República. Van a haber muchas acciones que no lo van a recordar con mucho cariño, pero que lo recuerden por esta, que lo recuerden porque fue la persona que logró poner a Tegucigalpa en el mapa del mundo, no como la única capital sin aeropuerto, teniendo un aeropuerto, sino con su aeropuerto, con su patrimonio nacional, que es beneficio a todos los hondureños, y también al alcalde Azfura. Es fea la comparación, pero Ricardo Álvarez, cuando fue alcalde, se metió de cabeza con la Cámara de Comercio y con el COEP, y con todas las fuerzas, con los lustrabotas, con los comerciantes, con las líneas aéreas. No hemos tenido definitivamente, lamentablemente, ese apoyo que tuvimos que haber tenido el alcalde de Tegucigalpa. Ni pío, dice. Estamos a tiempo. El alcalde sale como alcalde en una contienda electoral con posibilidades de que pueda ser electo, pero ya no va a ser el alcalde de Tegucigalpa. El presidente de la República sale, que en este momento unamos los esfuerzos para ver Toncontín como una reliquia nacional de interés público nacional que no la podemos perder. Bien, voy con don Daniel Fortín, pero antes me dicen, buen día Raúl, consulta, Palmerola en un principio iba a ser la ventana al mundo, que se iba a competir con el aeropuerto de El Salvador, pero al final las gates, o sea las puertas o las mangas que tiene no es para competir con otro país, sino para competir con los mismos de Honduras. Cristian Martínez. Así es. Don Daniel. Sí, Raúl, yo me quería referir volverme a referir a dos cosas primordiales. Una es que tenemos que buscar la forma que Toncontín siga operando para vuelos internacionales. Y volver a dejar muy claro que el tema en Honduras es que se aprueba una cosa y después se aprueban otras. El 17 de febrero del 2011, y yo se lo mandé a la persona que me envió la invitación de Zoom, en el periódico salió una noticia, y eso también ha sido platicado y ratificado muchas veces en aquel tiempo. Lo que pasa es que hacemos la cosa y decimos la cosa y después se nos olvida.
después del accidente que hubo de las mesitas en aquel vuelo que venía de San Pedro Sula a Tegucigalpa, el 17 de febrero del 2011, en la prensa, salió un artículo en el que el presidente Porfirio Lobo Sosa ratificó que si echaba a andar la construcción de un aeropuerto comercial en la base Palmerola, en Comayagua, a 82 kilómetros de la capital, pero antes de darle luz verde a ese plan tendría que construirse una nueva autopista para agilizar el tránsito de Comayagua en la capital. En ese mismo artículo habla de lo que dijo en ese tiempo el presidente del Congreso Nacional, que era nuestro actual presidente, el abogado Juan Orlando Hernández. El titular del legislativo aclaró que la decisión le compete al Ejecutivo, pero el Congreso tiene que aprobarla. El Poder Ejecutivo, los técnicos y los diputados estarán trabajando en la construcción de la carretera de 4 carriles y en la apertura de un nuevo aeropuerto siempre que sea posible y que los dos proyectos se adapten a los estándares internacionales en aviación. El objetivo era bajarle 30 kilómetros a esa carretera y que la carretera no fuera por la CA5. O sea, eso está documentado y eso no se llevó a cabo. Entonces, el tema es, ¿por qué esos incumplimientos? O sea, ¿por qué no hacer las cosas correctamente y darle viabilidad a un proyecto de Palmerola que sí que se quería hacer, que fuera el aeropuerto de Tegucigalpa y que quedara bien hecho? Pues darle todas las condiciones necesarias. ¿Cómo va a ser posible de que para ir al aeropuerto solo hay una calle, solo hay una carretera? O sea, se toma la carretera y nos cierran el paso a toda la zona sur, centro y oriente para ir al aeropuerto. Entonces, busquemos la solución y cumplir con la carretera para hacer eso más seguro. Yo no me estoy inventando de que esta carretera de la CA5 está mala o no está adecuada, pero no fue diseñada para ese tema. El plan era hacer otra carretera y eso se está hablando desde el 2008, que fue el accidente al final de la pista. Y después se ratificó y se ha ido ratificando y está documentado. Entonces hay que cumplir con eso. En primer lugar hay que cumplir con esa carretera porque obviamente Palmerola ya es un hecho, eso no se puede echar para atrás. Hay que ampliarle las mangas, hay que hacerle un aeropuerto competitivo con el resto de los aeropuertos de Centroamérica. Estamos diciendo, salimos como un aeropuerto muy competitivo y no es cierto. El aeropuerto de Managua tiene más mangas que lo que va a tener Palmerola, o igual, por lo menos. Porque no se sabe, tampoco a ciencia cierta, si va a tener 4, 5, 6 o 7 mangas. El aeropuerto de Nicaragua tiene 7, el de Guatemala tiene 14, el de El Salvador tiene más de 50, el de Costa Rica tiene más de 20, el de Panamá ni digamos. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer competitivo? Y no cerrar Toncontín para vuelos internacionales. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo concretamente y pedimos el apoyo, como mencionaba Milcar, del alcalde de Tegucigalpa. Pedimos el apoyo de todos los diputados del Congreso Nacional que representan a Francisco Morazán y pedimos el apoyo y la buena intención del Ejecutivo para que podamos quedar todos contentos cuando esto esté funcionando en Palmerola y Toncontín pues pueda tener su vida propia. Como ya estamos al final, Daniel, dígame algo. Para usted, ¿qué es lo que conviene? Para mí lo que conviene es dejar Tegucigalpa habilitado Toncontín para vuelos internacionales de aviones más pequeños, porque definitivamente pues hay mucha gente que le tiene temor al vuelo con aviones grandes, pero dejarlo para los aviones que pueden aterrizar sin ningún problema en Toncontín. Ese tamaño de avión, si es el ATR-72, si es el Embraer, si es el Airbus, o sea, el que sea, que lo dejen
para que la línea aérea escoja y tenga sus rutas acá y sea la demanda y oferta la que rige el mercado. Eso es lo que yo pediría por lo menos para Toncontín. Y que el gobierno tenga que mantenerlo, aunque no sea rentable, tiene que ver cómo lo mantiene abierto, porque Toncontín no puede desaparecer. No podemos quedar sin un aeropuerto en la ciudad capital. Y lo otro es que se haga la carretera que se prometió, porque el problema es que se promete una cosa y se hace otra cosa antes y la promesa se incumple, y eso no es correcto. Gracias a don Daniel Fortín, el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Saludo a mi amigo Alejandro Elías, que está pendiente del programa. Conclusiones, por favor, arquitecto Juan Carlos. Bueno, miren, yo creo que el grave problema que tenemos todos los hondureños acá es que podemos debatir esta situación no sé cuántas horas diarias, en cuántos foros necesarios, y aquí no se nos va a escuchar. Tenemos que decir la verdad. Las autoridades, el jefe de Estado no va a escuchar a nadie, porque él ya lo tiene así y se le antoja y se acabó. Los intereses están creados y el gobierno actual los tiene que respaldar. Bueno, es el problema. Sí, bueno, pero también el aeropuerto ya está. ¿Qué vamos a hacer? Competir. No, yo lo que digo... Pero el asunto es que el siguiente gobierno debe ayudar a mantener Tegucigalpa, eso pienso yo. Definitivamente, eso es definitivo. Para que haya más modernidad, pero si ya no podemos hacer el de Comayagua. No, y hay que hacerlo funcionar. Correcto. Vale la pena. Pero que también dejen funcionando esto. Eso es lo que pienso yo objetivamente. Pero a lo que voy yo es que no va a escuchar. Es que eso es lo peor, el clamor de la mayoría no las escuchan. No, y aunque creamos nosotros que es lo más conveniente, dígame, no lo va a hacer. ¿Cuántas protestas han hecho porque van a cerrar Toncontín? Ni una. La gente aquí en Honduras. Se han hecho protestas al inicio cuando comenzaba esto. En Honduras, y no se hizo. Aquí en Honduras. Aquí es el país más tranquilo de Centroamérica con Costa Rica. Aquí nadie va a protestar por nada. Yo creería, don Raúl, que definitivamente, así como nos meten cadenas todos los días, que salga el señor Hernández diciéndonos qué va a hacer finalmente, qué va a pasar con Toncontín, para saber qué es lo que la sociedad de Tegucigalpa tiene que hacer. Yo creo que Tegucigalpa, insistimos, como lo hemos dicho todo el foro, no puede quedar sin aeropuerto. Toncontín debe seguir, pero que no lo dejen como siempre, que él solito vaya muriendo hasta su extinción, porque si esa es la voluntad, los capitalinos tenemos que defenderlo, por un asunto de ciudad y por un asunto de país. Yo creo que Tegucigalpa lo merece y no se tiene que seguir viendo como la Cenicienta de Centroamérica. Gracias. Gracias, arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Cerramos con el expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, don Amílcar Bulnes. Amílcar. Bueno, yo creo que hay que continuar con el dedo en la llaga. Tegucigalpa es permanente, no es transitoria. Los gobiernos son transitorios. Esperamos una reacción positiva de las autoridades, esperamos una reacción muy fuerte, que se haga sentir la sociedad de Tegucigalpa. Esperamos que los otros aeropuertos que se van a concesionar en su administración, como debe ser, no son dueños de los aeropuertos, sino que operados por empresas que tienen mucho más experiencia en aeropuertos más grandes, que no tengan nada que ver con la actual, que sean independientes. Allá les va a tocar a los amigos sanpedranos velar porque así sea. Hacerle un llamado aquí a las instituciones como la Cámara de Comercio, al mismo COEP, para que aporten un plan de administración que pueda ser viable el manejo operativo de Toncontín, tomando en cuenta que definitivamente sus ingresos van a bajar, pero los empresarios hemos desarrollado esa capacidad para adaptarnos a las circunstancias y salir adelante. Así que muchas gracias, Raúl, por este programa que espero haya sido satisfactorio y que crea algún nivel de conciencia en la población que los ciudadanos tenemos que aportar y que se nos escuche. El expresidente del COE, Amílcar Bulnes. Sí, solo quiero ver si Daniel
Daniel, ¿algún aporte final? Micrófono, Daniel, micrófono. Sí, que se cumpla con las obligaciones que se establecieron al principio para pasar Palmerola, para pasar a Palmerola y habilitarlo como aeropuerto internacional de Tegucigalpa, con las condiciones que se establecieron en su momento. La habilitación de la carretera adecuada por el lado del Lepaterique, que acorta 30 kilómetros, y la promesa de que Toncontín no iba a ser cerrado internacionalmente. Gracias. El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín. ¿Me sigue, arquitecto? Quería comentar nada más que yo creo que es bueno pedirle a los candidatos actuales a la presidencia de la República, que en las próximas elecciones estarán en contienda, que también quisiéramos saber que se pronuncien y que nos digan qué es lo que ellos están pensando con este asunto de Toncontín, porque nosotros necesitamos saberlo también. Bien, voy a ir a un resumen informativo gracias a mis tres invitados, al expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, don Amílcar Burnes, a don Juan Carlos Rodríguez de la Coalición Patriótica y también a don Daniel Fortín, el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Yo pienso que los gobiernos deben hacer un esfuerzo por mantener operativo Toncontín. El próximo presidente o presidenta necesitamos Toncontín, eso no es ninguna duda. Voy con un resumen informativo para irnos del foro. El 14 de septiembre se va a presentar el proyecto del nuevo presupuesto general de la República, me dice Víctor Valladares. Muchas gracias a usted y a los televidentes de la entrevista. Me acompaña don Alejandro Aronne, economista del país. Don Alejandro, ya las autoridades de CEFIN pues confirmaron que se está trabajando en el presupuesto general de la República para 2022. ¿Qué podríamos esperar de este presupuesto? Pues deberían de mantener el mismo nivel de presupuesto general de ingresos y egresos del año 2021, que asciende a 288.000. Sería una irresponsabilidad, estando en un periodo de recuperación económica, donde todavía se sienten los efectos de la crisis de la pandemia, de los huracanes en el sector agrícola y otros que no logran recuperarse. Sería una irresponsabilidad aumentar el presupuesto, porque ya suena de que va a superar los 300.000 millones de lempiras. Entonces, esto lo que va a causar es una gran presión fiscal, y lo que vamos a tener que recurrir en el 2023 es a mayores impuestos. Entonces, esos son los riesgos macrofiscales de la irresponsabilidad de parte de los hacedores de política, de parte del Ejecutivo, en seguir incrementando el presupuesto de la República. Y a pesar de que ellos se apegan a una ley de responsabilidad fiscal y se orientan a las metas fiscales propuestas por el fondo, un incremento en el presupuesto va a generar mayores presiones. Muchas gracias, don Alejandro Aronne, economista del país, dándonos su punto de vista respecto a este tema que ya lo han anunciado las autoridades. Se espera su presentación el próximo 14 de septiembre. Yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Bien, voy a cerrar con René Amaya, que está en vivo. ¿Cómo está el proceso de vacunación en la capital, René? Por cierto, ayer, qué bueno que la gente que se puso Sputnik, incluyendo a los periodistas que se pusieron, ya les pusieron la segunda dosis. ¿Cómo va el proceso de vacunación, René Amaya? Adelante. Bien, buenos días, Raúl. Efectivamente, ayer fueron más de 1.300 los comunicadores sociales que fueron inoculados con la Sputnik 5, y hoy le corresponde al resto de las personas de la tercera edad. Usted puede ver aquí en las afueras del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde hay cientos de personas. Internamente está lleno. También hicimos un recorrido, le cuento, por el campo Parada Marte. Ahí está completamente repleto de personas, al igual que en la Universidad Católica, donde se está inoculando a las personas de la tercera edad con la Sputnik 5. Fueron más de 12.011 las vacunas que se lograron poner ayer a los medios a los periodistas, camarógrafos, personal, editores, etcétera. Y además se espera que para este fin de semana logren llegar las otras 20.000 y así poder inocular a todas aquellas personas
de la tercera edad y a los que se inocularon en su momento con la primera dosis, Raúl. Así usted puede ver de forma resumida desde este sector de la capital cómo están llegando las personas a vacunarse, a ponerse esta segunda dosis que tanto estaban deseando luego de que tienen 3 meses de haberse inoculado. De esta forma vamos a retornar. Adelante.